queremos encontrar d de x, o la derivada de y con respecto a x, de la ecuación, senos y es igual a y al cuadrado. Entonces, debido a que tenemos una ecuación implícita, lo que significa que no está resuelta para y, tendremos que aplicar una diferenciación implícita para encontrar d de x. Comencemos con una revisión rápida de la diferenciación implícita. Primero diferenciaremos ambos lados de la ecuación con respecto a x. Luego aplicaremos las reglas de diferenciación como lo hacemos normalmente, pero cada vez que se diferencie una expresión que involucre y, d de x será un factor del resultado. Y esto se debe a que aplicaremos la regla de la cadena. Luego, aislaremos todos los términos con d de x como factor en un lado de la ecuación. Puede haber uno o varios términos con d de x como factor. Si hay más de un término con d de x, factorizaremos d de x. Y luego, dividiremos ambos lados de la ecuación para aislar d de x. Entonces, volviendo a nuestra ecuación, para encontrar d de x, primero diferenciaremos ambos lados con respecto a x. Entonces, tendremos la derivada de senos y, con respecto a x. A la izquierda y a la derecha, tendremos la derivada de y al cuadrado, con respecto a x. Ahora, seguiremos adelante y aplicaremos nuestras fórmulas derivadas. Todas las fórmulas que necesitamos se proporcionan aquí. Para encontrar la derivada de senos y con respecto a x, usaremos esta fórmula aquí. Observe cómo tenemos una función interna de x veces y, por lo que tendremos que aplicar la regla de la cadena, por lo que la derivada de senos y es igual a cosenos y. Esta es la derivada de la función externa, multiplicada por la derivada de la función interna, que sería la derivada de x multiplicada por y. Con respecto a x. Esto requerirá la regla del producto, así que volveremos a esto, es igual a la derivada de y al cuadrado con respecto a x, y debido a que este término es y, tendremos que aplicar la regla de la cadena, lo que significa que tendremos un factor de d de x. Entonces, la derivada de y al cuadrado sería 2 veces y a la primera, o solo 2y, pero luego, tenemos un factor de d de x, entonces multiplicado por d de x. Ahora, encontraremos esta derivada aquí, pero como tenemos un producto de dos funciones, una en términos de x y otra en términos de y, tendremos que aplicar la regla del producto. Entonces, mirando nuestras fórmulas derivadas, aquí está la regla del producto. Entonces, siguiendo esta fórmula, nuestra primera función x será igual a f. Y la segunda función y será igual a g. Entonces, nuestra derivada será f veces g', más g veces f'. Entonces, tendremos cosenos y veces la primera función, x, veces la derivada del segundo, que es y. Bueno, la derivada de y sería una, pero también tenemos un factor de d de x, porque este es un término y. De nuevo, estamos aplicando la regla de la cadena. Además, la segunda función que es y, multiplicada por la derivada de la primera función, que es x con respecto a x, que sería una sola. Nuevamente, aquí, no necesitamos un factor de d de x, porque este es un término x, no un término y. Esto sigue siendo igual a 2y, d de x. Y ahora, necesitamos borrar los paréntesis, entonces, distribuiremos el cosenos y aquí y aquí. Este primer producto sería x, cosenos y, d de x. El segundo producto sería y, cosenos y. Esto sigue siendo igual a 2y, dx. Observe cómo tenemos dos términos que contienen un factor de d de x, aquí y aquí, por lo que necesitamos estos dos términos en el mismo lado de la ecuación, para que podamos resolver d de x factorizando. Entonces, seguiremos adelante y restaremos 2y, d de x en ambos lados. También moveremos este término a la derecha, restando y, cosenos y, en ambos lados. Entonces, eso nos daría x, cosenos y, d de x. Menos 2y, d de x. Es igual a negativo y, cosenos y. Ahora, vamos a seguir adelante y factorizar el factor común de d de x.
Eso nos dejará con x, coseno psi. Menos 2 psi. Es igual a y negativo, coseno psi. Y ahora, para resolver d de x, dividiremos ambos lados por esta diferencia aquí. Entonces, observe cómo esto se simplificaría a 1. Entonces, ahora tenemos d de x. D de x es igual a este cociente aquí. Y eso lo hará para este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.